Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la medicina interna y esta es la artritis séptica. Mi nombre es Patricia Gisbert, docente de quinto año de medicina y acá les dejo mi mail por cualquier duda que quieran consultarme sobre el tema. Recordemos que la artritis séptica es una inflamación del espacio articular producida por diferentes agentes infecciosos, principalmente bacterianos. Y esta es una emergencia infectológica y reumatológica. La celeridad con la cual debemos realizar el diagnóstico y el tratamiento es fundamental, ya que de esto dependerá la evolución del paciente y la funcionalidad de la articulación para evitar secuelas que puedan producirse a largo plazo. La incidencia de la artritis séptica es de 4 a 10 casos cada 100.000 habitantes por año. Sin embargo, esta incidencia aumenta al doble en pacientes con artritis reumatoidea. La mortalidad realmente es difícil de atribuírsela a la infección, a las secuelas o a la enfermedad de base. Generalmente oscila entre el 10 y el 30% en pacientes con comorbias. Sin embargo, lo que es muy importante y se tiene muy en claro es que la morbilidad es del 70% de los pacientes presenta ya una disminución en la función o la movilidad articular después de la infección. Existen múltiples factores predisponentes. Dentro de estos, el más frecuente es la enfermedad articular, hasta en un 45% de los casos, y dentro de ellas la artritis reumatoidea. Sin embargo, también tenemos a las patologías crónicas como diabetes, insuficiencia renal, entre otros, cualquier estado de inmunosupresión, traumatismos, el uso de drogas endovenosas, endocarditis infecciosa, infección de piel y partes blandas, y no olvidemos que hasta en un 20% de los casos no se encuentra ningún factor predisponente. Con respecto a la patogenia, el tejido sinovial es un tejido poco vascularizado que carece de membrana basal limitante. De esta forma, se facilita el ingreso de los gérmenes a las articulaciones. Esto ya sea a través de bacteriemias clínicas u ocultas, favoreciendo de esta forma la adherencia bacteriana, la colonización sinovial y la proliferación bacteriana en el líquido sinovial. Esto conlleva a un aumento de la respuesta inflamatoria por parte del germen, generando infección en la sinovial y a su vez el estímulo para la liberación de toxinas por parte de los gérmenes. De esta forma empieza a erosionarse el cartílago y el espacio articular comienza a adelgazarse, generándose finalmente la destrucción del mismo. Es importante recordar que existen ciertos microorganismos que tienen tropismo por la membrana sinovial. Presentan en su superficie proteínas que se ligan a estas y favorecen la adherencia al sitio. Los principales gérmenes que tienen tropismo por la sinovial, por el tejido sinovial, son el Staphylococcus aureus, Streptococcus o el gonococcus. La artritis séptica la podemos diferenciar según su etiología. Las artritis bacterianas son las más frecuentes, generalmente se dan como monoartritis y tienen una presentación aguda. Las artritis por micobacterias u hongos pueden ser mono u oligoartritis, tienen un curso más subagudo o crónico y son lentamente progresivas. Y las artritis virales serán revisadas en otro apartado, pero se presentan principalmente como poliartritis. La clasificación, según la etiología, las podemos dividir a las artritis bacterianas agudas en gonocóxicas y no gonocóxicas. Las artritis gonocóxicas se producen principalmente por vía hematógena y el principal germen es el Staphylo aureus. Este es el germen que tiene una gran capacidad de adherencia al tejido conectivo de las articulaciones. Su frecuencia oscila entre un 40 y un 65%. Sin embargo, en pacientes con artritis reumatoidea, esto puede ascender hasta en un 75%. Y por supuesto, no debemos olvidarnos el Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad.
Le siguen en frecuencia los diferentes estreptococos hasta en un 20% y en un 10% de los casos los bacilos gram negativos, los cuales generalmente son pacientes que tienen algún factor predisponiente. Generalmente, las artritis sépticas no gonocóxicas hasta el 90% de los casos son monoarticulares y la articulación que con más frecuentemente se afecta es hasta en el 50% de los casos la rodilla, siguiéndola en frecuencia la cadera. Las manifestaciones clínicas en el 90% de los casos son el dolor articular y la pérdida de la funcionalidad. Generalmente se suelen acompañar también de fiebre, tumefacción, rubor y calor local. Debemos tener en cuenta que en las articulaciones profundas, como podrían ser la articulación de la cadera, el dolor puede llegar a ser la única manifestación. No olvidemos que en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso o edades extremas de la vida, las presentaciones son más solapadas y esto puede llevar a un retraso en el diagnóstico. Clínicamente se presentan con dificultad para la movilidad, tanto activa como pasiva, los signos de fologosis y la presencia del derrame articular. En los exámenes complementarios vamos a observar elevación de los reactantes de fase aguda, leucocitosis y en toda monoartritis aguda en las cuales yo debo realizar un diagnóstico diferencial con artritis séptica, debo realizar una artrocentesis. Generalmente las características de este líquido se caracterizan por ser macroscópicamente purulentos, con más de 50.000 células por milímetro cúbico, siempre predominando de polimorfonucleares. El físico químico suele tener una glucosa baja y proteínas altas, y el cultivo del líquido sinovial puede ser positivo hasta el 80 al 90% de los casos. Los hemocultivos también son importantes de realizar en estos pacientes en la medida en que se pueda antes del inicio de la terapia antibiótica, que estos suelen ser positivos hasta en el 50 al 70% de los casos. Recordemos que estos pacientes generalmente, el principal mecanismo por el cual se genera la artritis séptica es por vía hematógena y esto hace que con más frecuencia sean positivos los hemocultivos. Bien, ahora sí pasamos a lo que sería la artritis séptica gonocóxica. Esta se da en adultos sexualmente activos y suele ser más frecuente en las mujeres. Puede presentarse con un compromiso mono o oligoarticular y pueden ser signos típicos de artritis séptica sola o formar parte de una enfermedad gonocóxica diseminada. Esta se va a producir a través de bacteremias ocultas secundarias a infección de mucosa uretral, uterina, cervical, rectal, entre otras. Generalmente la infección de estas mucosas suele cursar de manera asintomática. Suelen haber lesiones cutáneas, tenosinovitis, también se produce por vía hematógena. La articulación que más frecuentemente se afecta es la rodilla, le siguen en frecuencia la muñeca y el tobillo. La infección gonocóxica diseminada puede presentarse como una artritis séptica, puede presentarse como un síndrome de tenosinovitis sin afectación purulenta de la articulación o pueden presentarse ambos cuadros. En menos del 50% de los casos, la artritis séptica va a tener un derrame purulento. Las lesiones que se producen en la piel generalmente son indoloras, con mayor frecuencia, pueden ser máculas, pápulas o pústulas sobre una base eritematosa y que en algunas ocasiones pueden desarrollar una necrosis central que incluso puede desaparecer sin tratamiento luego de 4 a 5 días. El líquido articular de la artritis gonocóxica suele tener las mismas características físico-químicas de un paciente con artritis séptica por otras bacterias. Sin embargo, en los pacientes con infección de enfermedad gonocóxica diseminada, sin artritis supurativa franca,
muestran un recuento de leucocitarios que generalmente es menor. Y esto se debe a que probablemente la artritis en estos casos sea mediada por inmunocomplejos. Y esto también explicaría que los cultivos sean positivos en menos del 50% de los casos y los hemocultivos en menos del 30% de los casos. Lo que sí tiene un mayor rendimiento es el cultivo del frotis cervical uterino o uretral en los hombres. Sin embargo, recordemos que esta infección es asintomática. Entonces, muchas veces estos hallazgos no los vamos a poder encontrar. Con respecto a los métodos por imágenes, la radiografía convencional es un método por imagen que tiene como utilidad eh, poder evaluar evaluar la presencia de una enfermedad articular previa, signos de osteomielitis, cuerpos extraños metálicos. Pero al comienzo de la enfermedad no vamos a tener muchos otros evidencias. La ecografía es útil para eh, confirmar la presencia de derrame, guiar la punción del derrame del líquido articular. Y el centelograma es un indicador no específico de inflamación articular. La tomografía, ya un poco más específica, empieza a mostrar cambios erosivos, quistes subcondrales, efusiones articulares y la extensión de la infección a partes blandas. Sin embargo, el método más sensible y más específico es la resonancia magnética, donde vamos a detectar inflamación, derrame, destrucción del cartílago, fístulas, abscesos e incluso osteomielitis. El principal diagnóstico diferencial de la artritis séptica es la artropatía por gota o por microcristales, pseudogotas. Este es el principal diagnóstico diferencial entre otras enfermedades autoinmunes, enfermedades del STIL o artritis viral. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico de la artritis séptica debo sospecharlo ante todo paciente que tenga una monoartritis aguda, que es fundamental tratar de buscar el diagnóstico etiológico. La artrocentesis es fundamental en toda artritis infecciosa cuyo diagnóstico diferencial es la infección y es necesario iniciar una antibiótico terapia empírica con relativa rapidez para evitar la destrucción ósea y las probables consecuencias que esto puede traer. Los objetivos del tratamiento son la esterilización de la articulación a través de la evacuación del material producido por la inflamación y de esta forma prevenir la destrucción, la deformidad y la rigidez. Por lo tanto, para el tratamiento se necesita de un equipo multidisciplinario donde se realice un tratamiento quirúrgico, ya sea a través de aspiraciones cerradas con aguja. El ideal es la artroscopía, donde tenemos mayor visualización, lisis de adherencias, remoción de material purulento, o cuando estas fallan o no disponemos de artroscopio, el drenaje quirúrgico abierto. A su vez, empezar inmediatamente con antibióticos. Estos antibióticos los vamos a hacer guiados según la tinción de Gram o la sospecha que tengamos, y finalmente, cuando podamos obtener el germen, hacer un tratamiento definitivo. Es importante que a este tratamiento sepamos que debe ser fundamental el tratamiento a través de también la kinesiología motora. Bien, perdón. El tratamiento empírico de la artritis bacteriana aguda ante la sospecha de cocos gram positivos o cuando en la tinción de gram obtenemos vamos a dar algún beta-lactámico asociado a vancomicina. Recordemos que dijimos que el principal germen es el Staphylococcus aureus y por supuesto no podemos dejar de lado el meticilino resistente de la comunidad, por lo cual indicamos también vancomicina, por lo menos hasta conocer la sensibilidad del germen. El tratamiento inicial debe ser de 2 a 4 semanas endovenosos con un tratamiento total de
4 a 6 semanas. Es importante tener en cuenta que los días efectivos de antibiótico van a considerarse desde el día de negativización de los hemocultivos o desde el día del último procedimiento quirúrgico. Cuando en el gram tenemos bacilos gram negativos, recordemos que no tenemos que utilizar algún beta-lactámico que tenga acción antiseudomona, como son cefepime, piperacilina, tazobactam, y reservar, si bien podemos utilizar los carbapenémicos, reservar para aquellos bacilos gram negativos que puedan ser BLE, que es beta-lactamasa de espectro extendido. El tratamiento para los bacilos gram negativos debe ser de 4 semanas endovenosas, teniendo en cuenta los mismos parámetros que nombramos anteriormente, como son la negativización del hemocultivo o el último drenaje de la articulación realizada. Ahora, cuando tenemos sospecha de gonococo, ceftriaxona 1 gramo día durante 2 semanas es el tratamiento. Y por supuesto la movilización precoz dentro de la primera semana de iniciada la infección, comenzando primero con movilidad pasiva y luego con movilidad activa. Es importante recordar que la introducción de los antibióticos cambió la historia natural de la artritis séptica y por eso es importante realizar un diagnóstico precoz y un inicio de tratamiento antibiótico empírico adecuado y de forma temprana para conseguir mantener la funcionalidad normal de la articulación afectada. Esta es parte de la bibliografía utilizada. Muchas gracias.